7 pasos para una fe más fuerte. Vamos a ir al grano. Esta es una de las cosas más importantes, creo, de las que podríamos hablar, porque la fe es esencial para ser salvos. Cuando iba a la escuela, me encantaba la historia. No me iba tan bien en ortografía, ni en inglés, ni en matemáticas, ni en casi ninguna otra asignatura. Pero me iba bien en historia porque simplemente me fascinaban los relatos de historia o las historias. Y una de las historias que siempre me fascinó fue la de Aníbal, el cartaginés. De hecho, fui a Cartago cuando tenía 16 años, en un velero. Y Aníbal tomó un ejército. Bueno, permítanme darles el contexto primero, que lo hizo increíble. Los cartagineses en el norte de África estaban en guerra con el creciente poder romano en Italia. Y Aníbal, que era un general muy sabio, sabía que no podía simplemente cruzar el Mediterráneo y atacar la bota de Italia como todo el mundo había hecho. Todas sus fuerzas estaban reunidas allí, y uno de los elementos más importantes en una batalla es el elemento sorpresa. Y pensó, ¿sabes? No van a vigilar su frontera norte porque los Alpes italianos están allí arriba y nunca van a esperar un ataque desde allí. Así que voy a desembarcar mi ejército en España y marcharemos a través de los Pirineos. Marcharemos a través de los Alpes y cruzaremos esas montañas y atacaremos desde el norte. Era un plan bastante inaudito porque su ejército estaba formado por 38,000 soldados de infantería, 8,000 de caballería y 38 elefantes de guerra africanos. Ahora, yo solo, por cierto, lo hizo. Desembarcó en España, hizo marchar a este ejército, dirigió la línea de suministros, la organización. Si hablas con expertos militares, te dirán que algunos de los más grandes generales de la historia, Julio César, Alejandro Magno y Aníbal fue considerado el padre de la estrategia militar. No seguiré mucho más en eso. Pero lo que me pareció asombroso es que es bastante difícil cruzar los Alpes, pero hacerlo con elefantes. Y siempre me imaginé esos tranquilos pueblecitos alpinos italianos en los que estaban cuidando sus granjas y sus hierbas y sus tulipanes o lo que fuera, y de repente oían el trompeteo de un elefante y veían un ejército de elefantes marchando por los Alpes. Eso debe haber sido algo impresionante. Pero lo consiguió, fue capaz de vencer las montañas. Lo que me hizo pensar en aquella afirmación de Jesús en Mateo 17, versículo 20. De cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tienes fe. ¿Tienes fe? ¿Tienes suficiente fe? La fe es el elemento central y más crucial de nuestra salvación. La Biblia nos dice, sin fe, en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La fe puede lograrse buscándolo sinceramente, pero debes venir con fe. Si lo piensas, había 2 personas a ambos lados de Jesús en la cruz. 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. La Biblia dice muy claro que uno clamó por la salvación y fue salvado. El otro clamó y no se salva. La diferencia entre los 2 hombres es que uno empezó su oración con sí. No tenía fe. Dijo, si eres hijo de Dios, sálvate y a nosotros. Jesús no tenía ninguna sorpresa de salvación para él. El otro dijo, Señor, sálvame cuando vengas en tu reino. Era una oración de fe, se salvará. 2 clases de personas, salvadas y perdidas. 2 clases de oraciones, una oración de fe y otra que carece de fe. Un padre vino una vez a Jesús y su hijo estaba acosado por un demonio que lo echaba al fuego un día
y al agua otro. Siempre estaba a punto de quemarse o de ahogarse, dos extremos opuestos. Y dijo: Señor, lo llevaré a tus apóstoles. Y ellos trataron de expulsar al demonio y no pudieron hacerlo. Si puedes hacer algo. Y Jesús dijo: espera un segundo. Dijo: si crees, todo es posible. No puedes venir a Jesús con un sí. Podrías decir: bueno, ya sabes, probé con estos otros líderes religiosos, probé con estas otras oraciones, había ido a los apóstoles y no pudieron hacerlo. Miras hacia atrás a tus oraciones fallidas y a tus esfuerzos fallidos en la búsqueda de Dios, y si pierdes la fe, no puedes lograrlo. Tienes que tener fe, es crucial. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Jesús hace la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ya sabes lo que dice, ¿hallarás fe? ¿Hallará fe en la tierra? Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que tenga fe en Él, eso es lo que significa creer. Todo el que tenga fe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿tienes fe? ¿Tienes suficiente fe? ¿Quieres más fe? Necesitamos más fe para atravesar las montañas que nos esperan en la vida. No te desanimes si piensas: mi fe es pequeña, ¿hay alguna esperanza para mí? ¿Cuántos de ustedes creen que los apóstoles estarán en el cielo? ¿Sabes cuántas veces les dijo Jesús: oh hombres de poca fe? Así que algo debe haber sucedido a los apóstoles en el camino donde su fe creció. Permítanme que se los recuerde. Mateo 8, en la tormenta en el mar, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Gracias a Dios que a veces se responde a nuestras oraciones a pesar de nuestra poca fe. Y volvió a decir: de Dios que viste la hierba del campo, que hoy está aquí y mañana se echa en el horno. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús tuvo que hablar a menudo con sus discípulos sobre tener una fe demasiado pequeña. Dice: ten fe en Dios, cree en Dios. Así que esto es crucial. Ahora, tal vez también quieras recordar Mateo 13:58, cuando Jesús fue a su pueblo natal. La Biblia dice que hizo muy pocos milagros. ¿Saben por qué? Debido a que no tenían fe, debido a su incredulidad. Él no hizo muchas obras poderosas allí. Muy sencillo. Más fe, más obras poderosas. Poca fe, pocas obras poderosas. Si quieres ver más el poder de Dios en tu vida, necesitamos más fe. Así que, esto solo introduce los 7 pasos. Esto no durará mucho. No va a ser difícil. Bueno, lo digo yo, a veces no cumplo mi promesa, pero no debería ser largo. Paso número 1. La palabra. Todo lo demás que vamos a leer, los otros pasos, se basan en la palabra, así que pensé en empezar con la palabra. Pero si quieres más fe, necesitas pasar tiempo en la palabra. He aquí la promesa, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tal vez hayas oído hablar de un ciego llamado Bartimeo, que se enteró de que Jesús pasaba por allí. Entonces gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le dijo: silencio. Pero no se quedaría callado. Él clamaba más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante que Jesús acababa de apartarse de los líderes religiosos que realmente no creían que Jesús era el Mesías. Pero este ciego, aunque no puede ver, cree en la palabra que oye y dice: ese es el Hijo de David. Y así es llevado a Jesús, no basado en lo que ve, es llevado a Jesús basado en lo que oye. Y Cristo es capaz de abrirle los ojos. Hechos 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Qué puede hacer la palabra por nosotros? Puedes edificar tu fe a través de la palabra. Sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia dice que somos santificados por la fe y Cristo. La palabra puede edificarnos. ¿Sabes cómo entró el pecado en el mundo? ¿Cuál es la primera pregunta en la Biblia? ¿Con qué Dios os ha dicho? La primera pregunta es el diablo cuestionando la palabra de Dios. Dudar de la palabra. Intentaba sembrar una duda en la mente de nuestros primeros padres. Y
Así el pecado entró en el mundo por falta de la fe en la palabra de Dios. Mientras más fe tengamos en la palabra de Dios te guardará del pecado, o el pecado te guardará de la palabra de Dios. Así es como funciona. Si la lees, te convencerás, cambiarás tu comportamiento o dejarás de leerla. Es como el hombre al que le gustaba mucho el arroz. Y un día le dieron un microscopio y miró su arroz al microscopio y vio que el arroz estaba plagado de todo tipo de bacterias muy pequeñas. No sabía qué hacer, así que rompió el microscopio porque le gustaba el arroz. Las personas que son convencidas por la palabra tienen que renunciar a su pecado o empiezan a renunciar a la palabra. Por cierto, lo mismo ocurre en la iglesia. La iglesia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la iglesia. Así que tenemos que leer la palabra. Jesús dijo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Salomón, probablemente repitiendo las palabras que le dirigió David en Proverbios 4:20, él dijo, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuando lees las historias de los milagros en la Biblia y las cosas maravillosas que Dios ha hecho, eso debería inspirar y animar tu fe. Cuando lees las promesas de Dios en su palabra, eso fortalece tu fe. Y no solo leer la Biblia, sino leer historias bíblicas o leer historias de personajes que han tenido experiencias con la oración y la fe respondida. Eso ayuda un poco a poner la piel en ella para que su fe sea fuerte. Me encantaba leer los testimonios de grandes misioneros y los milagros que vivenciaban. La fe viene por oír esas palabras. Y esta es una buena transición para pasar al punto número 2. Número 1, ¿quieres hacer crecer tu fe? Dedica tiempo a la palabra. Dedica tiempo a la palabra cada día. Ten tiempo programado. Si conduces en tu coche, puedes ponerla en un CD o en tu iPod o lo que sea. Hay muchas formas de escuchar la Biblia en tu coche ahora mismo. Puedes hacerlo a través de tu teléfono, de una pequeña tarjeta SD, de un USB, de la radio o del CD, si tu coche todavía tiene uno. ¿Alguien tiene todavía un reproductor de cassettes en su coche? Veo unos cuantos. Sí, tengo algunos cassettes que me gustaría compartir contigo, hermana. Así que escucha la palabra y luego ora. El número 2 es orar para edificar tu fe. Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. A través de las oraciones de fe suceden cosas. Si haces grandes oraciones, ¿qué pasará con tu fe? Se hace más grande. ¿Alguno de ustedes ha hecho una oración y luego ve una respuesta a su oración? ¿Y qué sucede? Tu fe se fortalece. Justo esta semana perdí una llave del coche. Ya sabes, las llaves de los coches nuevos son más caras. De lo contrario, en los viejos tiempos solo ibas a que te hicieran una copia. Te costaba $2. Ahora es como $145 para reemplazar una de estas llaves. Así que estuve orando de verdad. No era una oración por una llavecita, era una oración por una gran llave. Y yo sabía que la traje a casa desde el gimnasio y miré por todas partes y revisé la ropa para lavar y yo estaba revolviendo todo y siempre que buscas algo y te fijas en los bolsillos 3 veces, ¿crees que quizá me lo perdí las otras 2 veces? Y sigues volviendo a revisar, y estuve buscando, yo estaba revolviendo todo. Entonces me di cuenta que era el día de la basura. Pensé, quizás se me cayó de los pantalones. No sé cómo ocurrió, pero dije, ¿sabes? ¿No sería horrible que estuviera en la basura y la basura está delante de casa? Y ya habíamos tirado toda la basura allí, y entonces pensé, salí y empecé a rebuscar en la basura, diciendo, ¿cayó allá adentro? Sin embargo, no llegué hasta el fondo. Pensé, no vale la pena, pagaré $145 antes de hacerlo. Así que finalmente pensé, bueno, estoy buscando, estoy frenético, ora. Así que no fue mucho después de orar que encontré la llave. Estaba en el coche. Se había caído y había caído entre el asiento y la cosa de la palanca de cambios. Así que cuando usted ora y luego, ¿qué pasó con mi fe después de orar y que la encontrara? La oración funciona. Mira esto, debería hacerlo más a menudo. Así que ora más, ora grandes oraciones. No ores solo para ti, ora por los demás y verás. Lleva un registro.
¿Anotas alguna vez cuando Dios responde a tu oración? Haz un pequeño registro de ello, escríbelo, y luego refrescará tu fe cuando mires hacia atrás y veas cuántas veces Dios ha respondido a tu oración a lo largo de tu vida. Tengo una lista de oraciones en mi computadora cuando hago mi culto a la mañana, y anoto las cosas, y a lo largo de los años he ido tachando esas respuestas. Las borro y luego añado otras nuevas y pensé, viejo, no debería estar borrándolas. Guárdalas, todas las oraciones contestadas que Dios ha realizado. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios dice, cuando ores, cree. Parece tan sencillo. Escucha cómo lo dijo Jesús. Así que, si no te gusta lo que dice el pastor Doug, tienes que ir a reclamárselo a él. Respondiendo Jesús, Marcos 11:22, similar a nuestra primera cita de la Escritura, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Bueno, eso lo lees y piensas que en realidad no puedo decirlo en serio, o puede que no diga en serio la parte de orar para que la montaña se mueva, porque la mayoría de nosotros no necesitamos mover montañas, son montañas de pecado. La Biblia nos dice que puedes decirle a una montaña, quítate y échate en el mar, y se hará. Es la montaña del pecado, y Dios dice que arroja nuestros pecados al mar. Con esa montaña es la que Él trata. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, eso es bastante claro, que usted ora con fe, y Él dice que todas las cosas son posibles con Dios. Así que nunca ponga en duda lo que el Señor es capaz de hacer. Marcos 9:23. Ese hombre dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, tengo un poco de fe, pero ahora necesito más fe. ¿Cuántos de ustedes necesitan hacer esa oración? He tenido que hacer esa oración. Señor, creo, pero sigo luchando con la incredulidad. Y entonces puedo decir lo que dijo aquel padre, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ahora bien, ¿respondió Jesús a su oración aquel día? Él lo hizo, lo había hecho. Jesús dijo, ten si acaso fe de un grano de mostaza. Aunque tengas un poco de fe, puedes orar y mira cuánto se puede lograr. Su hijo fue curado. ¿De acuerdo? Lee la Biblia, ora, da un paso en la fe, actúa sobre la fe que tienes. No esperes hasta saber que se han eliminado todos los obstáculos. La verdadera fe es dar ese paso de fe. Es algo así como cuando Jesús vino a los discípulos y ellos estaban esa noche remando contra el viento sobre las olas de Galilea y Jesús caminaba sobre el agua. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús dijo, ven. En algún momento, Pedro debió creer que podía ir al Señor y que todo era por la palabra de Jesús que dijo, ven a mí. Y Pedro tuvo que dar ese primer paso. Tuvo que salir de la seguridad del barco a la tormenta. Y cuando lo hizo, el agua se volvió firme bajo sus pies y pudo hacer lo imposible. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, fue capaz de caminar sobre el agua. Pero en algún momento del camino, Pedro, creo, no puedo probarlo, pero creo que se preguntaba, ¿están mis amigos filmando esto con sus iPhones? Nadie lo va a creer. Quiero transmitir esto en directo. Y miró a su alrededor y dijo, chicos, lo están filmando. Pero cuando quitó los ojos de Jesús y luego vio las olas y su fe comenzó a hundirse. ¿Y qué le pasó? Empezó a hundirse con ella hasta que se volvió hacia Jesús y pronunció la oración más corta de la Biblia. Señor, en realidad hay una oración más corta. La oración de Pedro fue, Señor, sálvame. Josafat en realidad dijo, Señor, ayuda. Eso fue todo lo que dijo. Dios respondió a su oración, así que tienes que dar un paso. Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La gente dice, creo, y nunca hacen nada al respecto. Es como si el pastor hubiera convocado a su iglesia y hubiera dicho, hagamos una reunión de oración por esta sequía. Están teniendo una sequía terrible allí en Georgia. Y la gente vino y de inmediato el pastor miró a su alrededor y dijo, muy bien, la reunión de oración ha terminado. Nos vemos el domingo. Dijeron, espere, nos dijo que viniéramos a orar por la sequía. Dice, no están decididos a orar. Si hablaran en serio, habrían traído paraguas.
Así que cuando vienes y oras para que llueva, ¿traes tu paraguas? Tienes que dar un paso de fe. Hebreos 11, por cierto, si quieres saber más sobre la fe, lee Hebreos 11. Hebreos 11. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca. No se limitó a decir, sí, Señor, creo que hay un diluvio, sino que se preparó con temor reverente. Construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Este es uno de los mayores actos de la Biblia. Uno de los mayores actos de fe es que Noé utilizó todos sus recursos para construir un arca en tierra seca en un mundo en el que nunca había llovido, porque confiaba en la palabra de Dios. Y entonces, ¿sabe? Una cosa increíble es, después de que él hizo eso, se necesita mucha fe para invitar a 2 termitas a ir en el barco. Nunca antes había llovido y construye un barco. No solo Noé dio un paso al frente con fe. ¿Y Abraham? Abraham, en la Biblia es referido como el padre de los fieles, porque estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, creyendo que Dios era capaz incluso de resucitarlo. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió. Dio ese paso sin saber a dónde iba. Eso requiere mucha fe. Hoy en día, si me voy de viaje, incluso puedes mirar el hotel al que vas y decir, quiero ver las habitaciones del hotel. Y a veces no confío. Bonnie está reservando el hotel. Ella dice, te conseguí un hotel. A veces no me fío de las fotos que te enseñan de la habitación del hotel por internet porque sacaron una foto de ese hotel cuando las habitaciones eran nuevas hace 30 años. Y entonces parecía que estaban bien, pero no les han hecho nada desde entonces y el barrio se ha venido abajo. Así que de hecho me meto en Google Earth y ya sabes, en Google Earth puedes ir a la calle enfrente del hotel y obtener una vista de la calle. Y miro todo alrededor. No solo quiero saber cómo es la habitación, quiero saber cómo es el barrio donde está, porque tengo que tomar un taxi hasta allí. Y puedes aprender mucho. Pienso, ¿cómo han conseguido que esa habitación tenga tan buen aspecto cuando el exterior del hotel parece realmente ruidoso? Pero Abraham no podía buscarlo en Google. Dios le dijo a Abraham, quiero que vayas a esta tierra que nunca has visto y no puedes mirar ninguna foto. Quiero que confíes plenamente en mí. Es una tierra que emana leche y miel y yo te la voy a dar. Eso requiere fe. Se necesita fe para desarraigar a toda tu familia y mudarte a un lugar donde no tienes trabajo porque crees que Dios te está llamando. Hace falta fe cuando oraste durante años por un hijo y te da un hijo y luego Dios dice, bueno, si realmente confías en mí, quiero que lo ofrezcas como sacrificio. Dice en Hebreos que lo ofreció creyendo que si era necesario, Dios lo resucitaría de entre los muertos porque Dios prometió que a través de Isaac vendría una gran nación. Eso requiere mucha fe. Así que tienes que dar un paso. Capítulo 3 de Malaquías, el pastor Shaw hizo referencia a esto en el llamamiento a la ofrenda. He aquí un ejemplo de donde hace falta la fe. Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice, haz la prueba, ponme a prueba, a ver si voy a serte fiel. Así que la verdadera fe en algún momento pondrá a prueba las promesas de Dios. Léelo, ora al respecto, después actúa en consecuencia, tienes que salir. Alguien dijo una vez, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Creo que fue Agustín quien dijo, la fe es creer lo que no se ve. La recompensa de la fe es ver lo que creemos. Y alguna vez serás finalmente recompensado con lo que crees. Y luego, ten paciencia y persistencia. Por eso, cuando estés orando por algo en particular, ten presente la perspectiva eterna. Dios vive por la eternidad. Podrías decir, Señor, ayúdame a encontrar mis llaves. Y te preguntas, ¿por qué no abres los ojos y allí están tus llaves? Puede que tengas que ir a buscar. ¿No dice Jesús, buscad y hallaréis? Eso no significa que hayas perdido la fe. Ahora combinas algo de tu trabajo con tu fe, pero hace falta perseverancia. Hebreos 6:12 dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Apocalipsis 3:10 dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Observa cuántas veces ves estas palabras juntas.
¿Lo has captado? Fe, paciencia. Pensé que la fe significa que obtienes lo que quieres de inmediato. Fe significa que aguantas. Los fieles de la Biblia no son solo los que ven cumplidas sus promesas. Ellos son los que esperaron esos 5 minutos extra y obtuvieron respuesta a sus promesas. Así que tienes que aferrarte a las promesas de Dios. La fe victoriosa es a menudo algo más que creer. A veces significa creer por un poco más de tiempo que los demás. Hebreos 11. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Cayeron la primera vez que marcharon alrededor de ellos? ¿O tuvieron que rodearlos cuántas veces? ¿13? Una vez, durante 6 días, 7 veces el séptimo día, ¿cierto? Y probablemente hacia la 6ª vez del séptimo día se estaban cansando. ¿Cuántas veces vamos a marchar alrededor de esta ciudad? Josué dijo una vez más, tienen que seguir adelante. Así que la fe dice que los muros cayeron por la fe, pero que la fe se combinó con la persistencia y la paciencia, así como la obediencia. Una vez Cristo caminaba entre la multitud y una mujer quiso tocarlo. Ella quería hablar con él. Tenía un problema personal, problemas médicos, había tenido hemorragias durante 12 años y no encontraba ninguna oportunidad. Y la multitud estaba allí y parecía que nunca iba a suceder. Ella pensó, bueno, no voy a dejar que se salga de mi camino. Si no extiendo la mano ahora, nunca tendré mi respuesta. Y así persistió y se abrió paso entre la multitud hasta que al menos pudo agarrar el borde de su vestimenta. ¿Saben lo que dijo Jesús? Se detuvo. Finalmente, ella le confesó la razón por la que había sido curado, o ella había sido curada, y él le dijo, mujer, grande es tu fe. Era una fe que persistía. Y Dios quiere que seamos tenaces en ese sentido y aguantemos. Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ten persistencia en tu fe. Había otra mujer, y en realidad no era judía. Jesús iba de camino a Tiro, que era la tierra de los fenicios, los sidonios, y una mujer que no es judía comienza a seguirlo y decía, Señor, ten piedad, y él la ignoró al principio, y los discípulos dijeron, despídela, esta nos está siguiendo a los gritos, está haciendo un espectáculo. Y Jesús se volvió hacia ella y le dijo algo que nos hace pensar. Mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella dijo, oh Señor, por favor cura a mi hija. Él dijo, no es apropiado tomar la comida de los niños y dársela a los perros. ¿Qué haces cuando parece que Dios dice no a tu oración? Ella no se dio la vuelta. Él estaba poniendo a prueba su fe. Le estaba respondiendo como normalmente le habrían respondido los líderes religiosos. Los gentiles son perros. Y ella respondió, sí, maestro, pero hasta los perros comen las migajas que caen del plato de los niños. Ella dice, no solo el perro, incluso los cachorros, no solo las personas, no solo los niños dejan caer unas migajas porque comen desordenado, ya sabes, y consiguen algo. ¿Tienes alguna migaja para mí? Y Jesús se conmovió mucho. Sabes, solo hay un par de veces que Jesús dijo que la gente tenía mucha fe. Las 2 veces eran gentiles, el centurión romano y esta mujer. Se maravilló y dijo, grande es tu fe. ¿Por qué llamaba grande a su fe? Todo ocurrió en unos instantes porque ella persistió, no se rendía. Cuando oraba, seguía haciéndolo. ¿Te rindes a veces si no obtienes una respuesta inmediata a tu oración? Así que parte de la fe salvadora es la persistencia. ¿Sabes ahora cómo tu fe hace crecer la persistencia y la paciencia? A través de la prueba. Así que si dices, Señor, dame una fe paciente, más persistente, ¿sabes lo que estás pidiendo? Si oras pidiendo paciencia, estás pidiendo retraso, porque la paciencia no se aprende consiguiéndolo todo enseguida. ¿Sabes cómo se arruina un niño? Dales todo lo que quiera de inmediato. Cumple 8 años, le regala su propio móvil, 14, un coche nuevo. Vas a arruinarlo, ¿verdad? Si quieres que aprecien algo, tienes que hacerles esperar. Así que, si dices, Señor, dame tenacidad, dame paciencia, ¿sabes lo que estás pidiendo? Un joven cristiano acudió a un cristiano mayor en busca de ayuda. Dijo, ¿podrías orar por mí para que sea más paciente? Él respondió, sí, por supuesto, arrodillémonos juntos. El anciano comenzó a rezar, Señor, envía a este joven tribulación por la mañana, envíale adversidad por la tarde, envíale pruebas por la noche. Y sacudió a su amigo y le dijo, no, yo no pedí eso, pedí paciencia. Dijo, es a través de la tribulación que desarrollamos la paciencia. Eso es lo que la Biblia dijo. Entonces, ¿realmente quieres fe? Santiago
1, versos 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A veces tendrás que orar por algo, o por alguien durante mucho tiempo. Recuerdo haber leído un libro de George Mueller, era un testimonio de él. Él era un verdadero hombre de fe. ¿Has oído hablar de George Mueller? Si nunca has oído ese nombre, anótalo, búscalo en Google y encontrarás historias maravillosas. Gran hombre de fe. Era un incrédulo, bebía, apostaba, mentía y robaba. Se convirtió y llegó a ser un gran hombre de fe. Vivió hasta los 93 años. Y vio las respuestas más increíbles a la oración. Se hizo cargo de orfanatos, varios orfanatos en realidad, con miles de niños, y lo conseguía todo cada día a través de la oración. Más tarde en su vida dijo, sabes, he estado orando por algunos amigos cercanos durante años, y uno por uno todos han venido al Señor, excepto uno. Pero sigo creyendo que Dios va a llegar a él. Y lo dijo cuando tenía 93 años. Él dijo, llevo 53 años orando por ese hombre, pero sigo creyendo que Dios va a llegar a él. El hombre se convirtió en el funeral de Mueller al escuchar los testimonios. Así que puede que tenga que esperar un poco antes de recibir la respuesta. ¿Has oído la historia de mi camioneta tabacalera? Cuando yo era un joven que vivía en las colinas, estaba luchando con el tabaquismo. Antes de ser bautizado fumé durante varios años. Mi madre, mi padre, mis abuelos fumaban, al menos mi abuelo. Crecí respirando humo de segunda mano. A veces, cuando un niño fuma su primer cigarro, empieza a toser. Yo no, yo estaba preparado y listo para empezar. Me gustaba fumar. Y me liaba a mis propios cigarrillos y podía abrir una caja de cerillas y encender una con una mano, porque fumaba bastante. Pero después de leer la Biblia, empecé a ir a la iglesia adventista. Quedé convencido de que Dios quería que dejara de fumar. Me sentía bien, pero sabía que Dios quería que lo dejara. Lo intenté varias veces. Una vez incluso lo dejé durante 3 meses. Fue involuntario. Dejé de hacerlo porque estaba en un barco donde no permitían fumar y no pude volver a fumar hasta que bajé del barco. Y fue lo primero que hice, y dejé de fumar. Lo he intentado todo. Yo tiraba mis cigarrillos y luego iba a comprar más. Una vez los tiré al retrete porque sabía que no volvería por ellos. Le dije, voy a tirarlo ahora. Si los tiro allá abajo no tendré la tentación. Y no la tuve, solo fui y compré más. Pero fue una lucha. Yo era realmente adicto. Y por último, cuando en un tiempo todo esto está sucediendo, yo estaba en el negocio de la madera. Vendí leña. Dave y yo estábamos juntos en el negocio de la madera y él no fumaba y yo estaba solo. Yo estaba subiendo por la colina en ese momento. Tenía una vieja camioneta Ford. Era una camioneta usada, muy usada. Y quiero decir, era tan mala, esta camioneta era casi como un dibujo animado. Es decir, parabas y cerrabas la puerta y se caía el faro. Y la mitad de las veces que la aparcaba lo hacía en una colina porque tenía que arrancarla a empujones. ¿Alguno de ustedes tuvo uno de esos vehículos? Tenías que encontrar estratégicamente. Si uno estaba en terreno plano, estaba en problemas. Pero tuve que empujarla muy a menudo. Tenía que empujar esa camioneta y luego saltar y pisar el embrague para que arrancara. ¿Alguien recuerda aquellos días? Quiero decir, algunos de ustedes han tenido que hacer eso. Así es como tenía que arrancar la camioneta cada vez. No podía permitirme las reparaciones. Así que, ya sabes, tenías que llenarlo de aditivo y esas cosas para darle suficiente compresión para que realmente funcionara. Tenía un amigo que acababa de comprarse una nueva camioneta Datsun con tracción en las 4 ruedas. Pensé, wow, vaya, es justo lo que necesito. Y empecé a fantasear, y recuerdo que un día estaba subiendo la colina desde Cóbolo hasta nuestra cabaña y pensé, viejo, si pudiera conseguir una de esas nuevas pequeñas camionetas, pondría ruedas dobles en el eje trasero, le pondría una plataforma para poder guardar 362 metros cúbicos de leña y le pondría los muelles, pondría un cabestrante en la parte delantera. Dije, tracción a las 4 ruedas. Oh, hombre, eso es justo lo que necesito. Podría acarrear 362 metros cúbicos de leña, sería perfecto. Y ya empecé a pensar en esta camioneta. Tiene aire acondicionado y control de crucero. Y mientras pensaba en esa camioneta, estaba codiciando en mi corazón y se me escapó algo y dije, Señor, si me dieras una camioneta como esa, dejaría de fumar. Y casi al instante oí esta voz. Estoy seguro de que no era audible, pero en mi cabeza fue muy fuerte y dijo, ¿me estás diciendo, Doc, que dejarías de fumar si te doy una camioneta? Pero si doy a mi hijo para que muera por tus pecados, eso no bastará.
Oh, así que aquí estoy tratando de hacer un trato. Digo, me convertiré de mi pecado si me das una camioneta. Pero si sacrificas a tu hijo, eso no es suficiente. Y así que tiré mis cigarrillos, nunca volví a fumar. Ahora, aquí está el resto de la historia. 10 años después, fui a Sacramento con nuestro hijo Micah y fuimos de compras porque Sacramento está a 6 kilómetros. En Cobolo no hay concesionarios de coches, así que me puse a buscar una camioneta. Y después de ir de compras todo el día mirando todas estas camionetas diferentes, finalmente firmamos como a medianoche. El trato estaba hecho. Yo estoy conduciendo a casa y mientras conduzco a casa, miro mi camioneta y digo, ¿qué tal? Esta es una camioneta Nissan con tracción en las 4 ruedas. Tiene un cabestrante. Incluso tiene vidrios eléctricos, aire acondicionado y control de crucero. Así que esta es la camioneta por la que oré hace 10 años. Lo había olvidado por completo. Dije, Señor, me diste mi camioneta. Y entonces dije, Señor, ¿por qué esperaste tanto? Y oí otra vocecita y dijo, Doc, yo no compré la camioneta. Compraste la camioneta con el dinero que ahorraste de fumar. Llevó 10 años. ¿Quieres oír el resto de la historia? Eso fue en 1987. Esa camioneta sigue funcionando 32 años después y hoy sigue en la propiedad. ¿No es asombroso? Así que Dios también bendecirá tu camioneta. No, eso no es un sermón. En fin, bien. Así que hay que ser persistente. Número 5. Si quieres tener una fe más fuerte, relaciónate con gente fiel. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si te rodeas de creyentes, creerás más. Amén. ¿Quieres tener más fe y te alejas de la iglesia y de las reuniones de oración? Te alejas de la asociación cristiana, del grupo de estudio bíblico en casa. Pasa más tiempo con los cristianos. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, he usado este versículo 2 veces. Quiero que te fijes en imitarlos. Para que imites a los que tienes fe, debes estar rodeado de gente con fe. ¿Tiene esto sentido? Así es. 1 Corintios 11:1. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que sigue a los que están siguiendo a Jesús. Y en Mateo 15:14, Cristo dijo, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sigue a los que saben a dónde van y tienen fe. Así que mantente positivo. Va a haber dificultades, pero mira esas dificultades como oportunidades para fortalecer tu fe. Alguien escribió un bonito poema. La duda ve los obstáculos. La fe ve el camino. La duda ve la noche más oscura. La fe ve el día. La duda teme dar un paso. La fe vuela alto. La duda pregunta, ¿quién cree? La fe responde, yo. Querrás ser positivo. Querrás creer que todo es posible con Dios. Ya sabes, a veces voy a visitar a una persona que está luchando con alguna enfermedad y no se ve bien. Y siempre me ofrezco a orar por ellos. Y a pesar de lo que pienso, hago una oración de fe por su bien. Y ya sabes, Jesús nunca curó a alguien y dijo, mi fe te ha sanado. Él decía, tu fe te ha sanado. No quiero decir nada que disminuya su fe. Así que alienta su fe. No seas negativo ni desanimes la fe de los demás. Siempre me río cuando pienso en esta historia. Había un cómico ruso, Yakov Smirnov, que vino a Estados Unidos y contó la historia de lo sorprendido que se quedó cuando llegó a Estados Unidos y vio la ilimitada variedad de cosas que había en las tiendas. Y esto fue durante la Guerra Fría. Karin y yo estuvimos en Rusia justo después del comunismo y nos llevaron al supermercado. Había 5 cosas diferentes en el mercado. Lo llamaban el supermercado, como el pan, la carne, el queso. He olvidado cuáles eran las otras 2, pero era bastante triste. Así que llegó a un supermercado estadounidense y dice que quedó deslumbrado por la variedad y la sofisticación de todos los productos. Y él dijo, miras en un pasillo y dices, tienes hasta zumo de naranja y zumo de naranja en polvo. Añades agua y tienes zumo de naranja. Y fui por otro pasillo, tienes leche y tienes leche en polvo. Añades agua y tienes leche. Entonces di vuelta a la esquina y vi talco para bebés. Pensé, ¡qué país! Añade agua y tendrás un bebé. Y entonces encontró un paquete de agua instantánea.
todo lo que tienes que hacer es añadir agua. Ahora agregué eso, no he dicho eso. Así que anda con gente fiel. Y, ¿sabes? Necesito decirlo porque hay versículos para ello. Evita a las personas que minan tu fe. Hay un pájaro especial allí afuera llamado el chupasangre de la fe. Te chupan la fe. Ahora, Jesús dio algunos ejemplos de esto. Mira el capítulo 5 de Marcos. Hay un hombre llamado Jairo. Dijo, Señor, ¿vendrás? ¿Curarás a mi hija? Está enferma, está gravemente enferma. Cristo está en camino para resucitar a la hija o curar a la hija de Jairo. Y en el camino, mientras Cristo se demoraba, llegó un mensajero y le dijo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Jesús oyó a los mensajeros que decían a Jairo, tu hija ha muerto, y vio su rostro. Y Jesús dijo, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Solamente, ¿qué? No dejes que te quiten la fe. Sabes que estoy contigo. Voy de camino a hacer algo por tu hija, no te desanimes. Así que él viene a la casa y no permitió que le siguiese. Todos lo frenaban, nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. El funeral ya había comenzado. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Intentó poner fin a todos sus pesares negativos y se burlaban de él. Dijeron, la vimos, está muerta. Pero él los echó a todos. ¿Por qué los echó Jesús? Eran los chupasangres de la fe. Estaban dudando. No querían creer. Los echó a todos afuera, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre. El padre y la madre querían creer de la niña y los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Entonces la miró y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba. Fue un milagro, una resurrección, pero tuvo que echar a la gente que no creía. Años más tarde, Pedro fue a casa de Dorcas y el funeral ya había comenzado. ¿Sabes qué hizo Pedro? Vas a Hechos capítulo 9, versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Si quieres tener más fe, no dejes que la gente que te rodea destruya tu fe. Y si estás casado con uno de ellos, bueno, estás atascado. Pero por lo menos intenta no relacionarte con la gente que va a decir que no se puede hacer. Albert Einstein dijo, aléjate de la gente negativa. Tienen un problema para cada solución. ¿Conocen a esa gente? Querrás estar con gente que tiene una solución para cada problema, pero algunas personas tienen un problema para cada solución. Ya sabes, un día cualquiera aquí en el norte de California tienes un par de aves diferentes que están volando alrededor. Uno de ellos es el buitre y el otro el colibrí. Ambos son pájaros, ambos vuelan, ambos viven en el mismo barrio, pero tienen actitudes muy diferentes. El buitre está dando vueltas volando y está buscando algún pobre conejito que fue atropellado por un coche y quiere comer algo muerto. Buscan lo que apesta. Buscan eso que no tiene futuro. Y luego tienes al colibrí, volando sobre el mismo campo, pero no está buscando zorrinos muertos. Está buscando flores brillantes y néctar dulce, que es la promesa de nuevos frutos. Hay dos tipos de personas allá afuera. Están los buitres y están los colibríes. No te juntes con los buitres. Te sientas allí, son los que conoces, estás hablando con ellos. Hoy es un día precioso y te dicen, sí, pero ya sabes, ahora se va a inundar o se va a secar todo. Y es que todo siempre va a ser negativo. Solo impugnan cualquier cosa positiva. ¿Quieres tener más fe? Busca personas que tengan fe. Sal con ellos porque ese tipo de fe puede ser contagiosa. Y por último, el punto 7. Tu fe crecerá a medida que la regales. Comparte tu fe. La fe no crece porque haya llegado a ti. La fe crece porque pasa a través de ti. La fe es para regalarla. Cuenta a los demás lo que Dios ha hecho por ti. Todo cristiano tiene la responsabilidad de compartir su fe. Barna. ¿Has oído hablar de las encuestas de Barna? De hecho, por accidente me senté
con George Barna, que es el fundador de ese grupo, y tuvimos una conversación muy interesante. Hizo un estudio en 1993. 9 de cada 10 cristianos en ese año creían que los cristianos tenían la responsabilidad de compartir su fe. Eso es el 89% aproximadamente. Hoy en día hizo una encuesta, creo que era en realidad como en 2015, y se redujo a 64% de los cristianos. Creen que tienen la responsabilidad de compartir su fe. Piensan que es el trabajo de los teleevangelistas o del pastor o de alguien más, pero no creen que ellos personalmente tengan la responsabilidad. Me gustaría afirmar que si no participas en compartir tu fe va a disminuir. Es como un músculo. Si no lo usas, si no lo regalas, lo pierdes. Necesitas estar involucrado. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvas a ti mismo cuando compartes tu fe con los demás. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Enseñarle a otros a la justicia. ¿Quieres ser parte de compartir tu fe? ¿Formas parte de un grupo de estudio en casa? Invita a otros a tu casa, a algunos de los otros creyentes, y entonces podrás invitar a otros. No tienes que tener un montón de gente. Ya sabes, 3 o 4. 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Reúnete con un grupo pequeño de estudio, dedica momentos a compartir tu fe con los demás. Busca oportunidades donde quiera que vayas. Ayer fui por un sándwich de Subway. Ahora no siempre se puede hacer lo que yo hago, porque nada más entrar en la tienda, el sujeto que está haciendo sándwiches allí dice: acabo de verte en la tele. Eso no siempre ocurre. Es genial cuando pasa, sí. Por supuesto, yo llevaba mi gorra de Amazing Facts. Y él le estaba sirviendo a 2 señoras que me miraron y dijeron: ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo acabó en la televisión? Y le dije: bueno, soy pastor en la zona. Y no estábamos muy lejos de Sierra College. Le dije: ¿saben esa iglesia que está subiendo, arriba en la colina? Sí, ahí es donde vamos a estar. Nos gustaría que cuando abramos, vengan a visitarnos. Y así me fui animado de ahí. Cada vez que tengas la oportunidad de decir algo a otra persona sobre Jesús, por pequeño que te parezca. Tengo un amigo que está escribiendo un libro ahora mismo. Todavía no he visto el libro, pero tiene un gran título. Se llama Evangelismo en 60 segundos. ¿Cómo hacer evangelismo en un minuto? Pensé, eso es genial, porque parte del mejor evangelismo puede ocurrir en un minuto. Todo el mundo puede hacer algo, ¿amén? Por último, al hablar de lo que puedes hacer para que crezca tu fe, no quiero que parezca que depende de ti. Jesús dijo que los discípulos tenían poca fe y sin embargo los salvó. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Sus misericordias son nuevas cada día. Estoy tan agradecido por su fidelidad. ¿Sabes ahora dónde necesitamos realmente la fe? Es decir, necesitamos tener fe en que Dios puede salvarnos de nuestros pecados y que puede darnos poder para tener victoria, para ser nuevas personas, para nacer de nuevo. ¿No es ese tu deseo?